La biología es la ciencia que tiene como objeto de estudio los sistemas vivos y como tal está compuesta por variadas subdisciplinas que se relacionan entre sí. La biología de plantas es la disciplina de la biología que se dedica a estudiar a los organismos que pertenecen a este reino. Las plantas son organismos eucariotas y una de las cosas que las diferencia de otros organismos es la adquisición de cloroplastos en sus células y que poseen una pared celular. Los principales grupos de plantas son los briófitos o los musgos, los pteridófitos o los helechos, las gimnospermas y las angiospermas, que son las plantas con flor. Las plantas son tan importantes en nuestro medio que a menudo las damos por hecho, sin embargo en múltiples lugares podemos encontrar plantas, desde la más alejada colonia de musgos en paredes de roca hasta las vastas y complejas comunidades en los bosques tropicales. El reino animal está constituido por un sinnúmero de organismos, desde formas microscópicas hasta criaturas multicelulares extremadamente organizadas. Los animales se caracterizan porque pueden desplazarse, porque son heterótrofos, es decir, que se alimentan de plantas o de otros animales, también porque tienen sensibilidad y responden muy rápidamente a los cambios de su entorno. Se diferencian unos de otros según su tipo de alimentación, según su desarrollo embrionario, según el medio donde se desarrollan y según la presencia o la ausencia de su esqueleto. Se clasifican en dos grandes grupos, que son los vertebrados o los invertebrados. Los invertebrados conforman el grupo más numeroso de todos los animales y pueden ser poríferos, celenterios, gusanos, artrópodos, moluscos y equinodermos. Y a su vez, los vertebrados pueden ser anfibios, reptiles, peces, aves y mamíferos. La biología evolutiva es la rama de la biología que busca encontrar las causas últimas del origen de los organismos. Haciendo uso de la sistemática, encuentra las relaciones de parentesco entre los organismos y los grupos de organismos a lo largo de toda la historia de la Tierra. Se basa principalmente en un principio fundamental, el cual es la teoría de la evolución propuesta por Darwin y Wallace, fundamentada a su vez en las teorías de la herencia de Mendel. La genética es la rama de la biología que se encarga de la herencia. Estudia la forma como las características de los organismos vivos, sean estas morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. Investigan todas las formas de variación hereditaria. Así se divide en genética clásica, también llamada mendeliana o de transmisión, genética molecular o genética de poblaciones. Toda la genética intenta explicar cómo se heredan y se modifican las características de los seres vivos, que pueden ser de forma, como la altura de la planta, el color de la semilla, la forma de la flor, pueden ser fisiológicas, como la constitución de proteínas y la función que tienen estas dentro del organismo, e incluso comportamiento, que son como las pautas de apareamiento o de cortejo. La genética es la disciplina unificadora de todas las ciencias biológicas, ya que su principio general se aplica a todos los seres vivos, así que se ocupa del estudio de la estructura y la función específica de los genes en los diferentes organismos y también el comportamiento de estos genes a nivel poblacional. La biología molecular es la rama de la biología que estudia la composición química de los seres vivos a nivel de moléculas. Comprende el estudio de macromoléculas y los mecanismos macromoleculares que se encuentran en los seres vivos, tales como la naturaleza molecular del gen, los mecanismos de replicación de los genes, su expresión y la mutación. Como campo, la biología molecular ha desentrañado la esencia de la vida en la Tierra con la replicación del ADN.
la expresión génica y la base bioquímica de las características fenotípicas. Microbiología es el área de la biología que se dedica a estudiar a los microorganismos, su fisiología, su anatomía y sus actividades. Existen los virus y las bacterias. En los años recientes, las investigaciones con bacterias se han enfocado al estudio de sus propiedades fisiológicas, nutricionales, bioquímicas y genéticas. Muchos de los conocimientos actuales relativos a la base molecular de la vida se obtuvieron a partir de estudios con bacterias. La ecología es una rama de la biología que se encarga de estudiar las interacciones entre los organismos y el medio en que se desarrollan. Se desarrolla en diferentes escalas temporales y espaciales. Contiene diversas áreas del conocimiento, desde la filogenia, la sistemática, la etología, entre otras, pasando por todos los compartimientos en los que se subdivide el sistema. Bueno, yo soy biólogo, pero me he especializado en comportamiento animal, en etología. Entonces, mi área de trabajo es la taxonomía vegetal. Bueno, yo trabajo pues en comportamiento animal, en etología, pero dentro de la etología me he dedicado más a la bioacústica, que es el significado que tienen los sonidos que emiten los animales. Esto tiene que ver con otra rama, que es la ecología. En este momento se habla de ecología de la conducta. Directamente está relacionada, por un lado, con el asunto florístico. ¿Qué hay en una determinada región en cuestión de especies? ¿Dentro de qué tipos de paisajes se encuentran esas especies? ¿En qué estado se encuentran esas especies? Y las amenazas. Entonces, variados otros profesionales de la biología se acercan por la ruta, por ejemplo, de la ecología, para saber a partir, por ejemplo, de plántulas, por ejemplo, de semillas y de frutos, o por ejemplo, de especímenes de herbario. Entonces, la ecología está... Pero prácticamente cuando uno estudia el comportamiento animal, tiene que tener en cuenta genética, por ejemplo. La genética da información muy importante, hay muchos patrones de conducta que están ligados genéticamente. Fisiología animal, bioquímica, matemáticas, sobre todo estadística. Entonces, estas son todas las ramas principales pues, que tienen que ver con comprender la conducta de los animales. Una ruta interesante de la taxonomía como herramienta que apoya es la que está ligada a la cultura, a través de la etnobotánica, que recientemente ha entrado a los escenarios de la biología. Todavía no sabemos cuál es la flora que tenemos en ese país, cuál es la diversidad de plantas. Y no importa que lo sepamos. La segunda área, y tal vez más prioritaria, es no conservamos. Es la biología molecular, por ejemplo, la genética molecular. Eso pues no tiene mucho campo de acción, es decir, un biólogo dedicado a eso no tiene dónde trabajar. Yo diría que la biología todavía tiene que evolucionar en este país para salir de ese escenario parroquial de copiar a otros países, preferentemente Estados Unidos y a los países europeos, y pasar a constituirse una biología social. Sí, pues el obstáculo principal del desarrollo de la biología es la falta de interés del gobierno en financiar la investigación. La investigación todavía aquí está, eso es como si era como un lujo, pues el gobierno no le importa eso. Los países más desarrollados son aquellos que el Estado invierte en investigación. Y la biología es básicamente un área de ciencias de investigación. Cuando trabajamos con un artículo científico, al tener un marco conceptual claro, podemos encontrar e identificar las diferentes relaciones intradisciplinares dentro de él. Por ejemplo, tenemos un artículo que trabaja con los trade-off o adaptaciones biomecánicas,
utilizados para limitar trayectorias de diversificación evolutiva. En este caso, estamos utilizando la morfología y la fisiología de la mandíbula para determinar la filogenia de esta especie. Estas adaptaciones mejoran la capacidad de fuerza de mordida y se asumen para limitar rendimiento vocal, útil para señales de apareamiento y cortejo, lo que nos indicaría la intervención de la etología. También estas señales intervienen en el aislamiento reproductivo, esto entre grupos con diferentes hábitos alimenticios, lo que indicaría diferentes nichos ecológicos, y la delimitación de barreras, que desenlazarían en una posible especiación. Así, encontramos en un solo estudio cómo confluyen las diferentes disciplinas biológicas como herramientas para la construcción del conocimiento, haciendo de la biología una ciencia integral. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing